Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy quiero fijar mi postura respecto a la reforma al Poder Judicial de la Federación. En principio quiero establecer que estoy totalmente de acuerdo con esta reforma. ¿Qué acaso el Estado mexicano no es una república representativa, laica, democrática y federal? ¿Por qué el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deberían someterse a elecciones y el Poder Judicial no? Para dar contestación a estas preguntas, me gustaría ilustrarlos con algunos datos importantes. ¿Ustedes sabían que la primera constitución que admitió la posibilidad de elegir a los ministros fue el Acta de Reforma de 1847, que en su artículo 18 precisamente establecía que los ministros podían elegirse a través del voto directo? En este mismo sentido, la Constitución de 1857 determinaba en sus artículos 92 y 93 que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Unión serían escogidos mediante elección indirecta en los términos que la ley electoral lo estableciera. Además, Francisco Zarco, quien fuera un periodista y miembro del Consejo Constituyente de 1856, decía lo siguiente: en cuanto a los elegidos, desde que somos independientes, la administración de justicia ha sido el monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos. ¿Y qué ha sido de la administración de justicia? Un caos, un embrollo. La Suprema Corte, inamovible en medio de nuestros cambios, ha estado muy lejos de corresponder a las esperanzas que aún se tienen en la sabiduría oficial. Discusiones de este tipo continuaron en el contexto de la Revolución Mexicana, pues el descontento con la administración de justicia seguía. Y Francisco I. Madero, en la sucesión presidencial de 1910, resume la frustración de la época frente a la administración de justicia, que únicamente servía para dar forma legal a los despojos de los más fuertes. En ese sentido, Madero decía lo siguiente: en cuanto a la administración de justicia, está tan corrompida que para fallarse cualquier litigio de importancia, se toman en consideración no la justicia de su causa, sino las influencias de los litigantes. Otro dato importante es que en los Estados Unidos de Norteamérica, en lo que respecta a la designación de los jueces estatales, el modelo de elección popular es el que prevalece en 39 de los 50 estados federados. Por otro lado, un aspecto importante a considerar para afirmar la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación es la percepción que la población ha tenido respecto a este poder durante los últimos años. Desde los años 90, la población mexicana ha señalado que no confía en los tribunales, jueces y magistrados, obteniendo un resultado de 5.98 puntos, una escala de 0 a 10, y el 0 es el más bajo. Este resultado confirma que el Poder Judicial no ha sabido responder a las demandas de la sociedad. Una de las principales problemáticas que sigue enfrentando la ciudadanía es la incapacidad y el desinterés que prevalece en los órganos de justicia para cumplir precisamente con lo que establece el artículo 17 de la Constitución y brindar una justicia pronta y expedita a toda la población en México. Como todos sabemos, los tribunales en México tienen procesos lentos, tortuosos y que almacenan grandes cantidades de papel en cada uno de los casos, por lo que los juicios están muy lejos de ser garantes de una justicia pronta y expedita. La reforma a la Constitución mexicana no solo busca la elección democrática de juzgadores, sino también reformó precisamente los artículos 17 y 20 constitucionales para vincular a las autoridades encargadas de la Administración de Justicia de emitir sus resoluciones de manera fundada y motivada en un periodo que satisfaga los principios inherentes al acceso a la justicia. La razón de lo anterior, por más evidente que sea, merece hacerse expresa a efecto de regresar a la ciudadanía al centro de la política y lograr que todos y cada uno de sus reclamos encuentren una respuesta de Estado. En el año 2022, el INEGI llevó a cabo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, teniendo como población objetivo a personas mayores de 18 años, con una muestra a nivel nacional a más de 102,000 viviendas en el país. Los objetivos perseguidos por dicha herramienta correspondían, entre otros, el grado de confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública para estimar las repercusiones del delito sobre las víctimas. Entre los resultados más relevantes de esta encuesta
Para el caso concreto, se encuentran aquellos relacionados con la percepción del desempeño institucional de sus instituciones, en donde la población consideró que las autoridades que presentan un mayor nivel de corrupción son las policías de tránsito, con un 73.9%, así como las y los jueces, con un 66%. Los resultados de la encuesta indicaron que las personas que deciden no denunciar un delito justifican por considerarlo una pérdida de tiempo. Otra de las razones de la reforma fue establecer como parámetro de regularidad la actuación de las autoridades nacionales, la existencia de plazos específicos para la resolución de controversias y, tal como lo prevé el artículo 20 constitucional, establecer la obligatoriedad de iniciar un procedimiento de rendición de cuentas en el que la autoridad disciplinaria, el Tribunal de Disciplina Judicial, conozca del incumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional y, en su caso, determine consecuencias de una dilación injustificada. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha caracterizado por ser una institución altamente onerosa. En 2010, su costo representaba casi 3 veces el de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, cerca de 7 veces el de la Corte Suprema de Canadá y más de 34 veces el del Tribunal Constitucional de Perú. Su elevado costo se explicaba, entre otras razones, por el personal que la integraba. Tenía entonces 3.116 personas funcionarias, frente a 483 de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, 209 de la de Canadá y 175 de la de Perú. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación contaba con una nómina de 3.772 empleados. Además de su cuantioso personal, cabe destacar que los salarios de quienes encabezaban la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido significativamente mayores a los de sus homólogos en el mundo. Actualmente, un ministro o ministra de nuestro país gana entre 40% y 126% más que un ministro o una ministra de los más altos tribunales de España, Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina. Como se puede observar, la disparidad de las remuneraciones de las ministras y ministros respecto de las personas trabajadoras del resto del país acentúan una desigualdad social. Además de ello, se pretende establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriendo al escrutinio público para que se conduzcan con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad. Es innegable que su actuación frente a la sociedad mexicana ha sido cuestionable por el dominio público, que en el Poder Judicial existen actos de corrupción, favoritismo y nepotismo en el acceso o promoción de la carrera judicial y a los cargos de mando, así como demoras injustificadas y rezago en la atención y conclusión de los juicios. Conforme al último informe de labores de la Visitaduría General del Poder Judicial de la Federación, publicado en agosto de 2023, en su apartado 9 romano, relativo a las observaciones y recomendaciones resultantes de los dictámenes recaídos a las visitas ordinarias de inspección e informes circunstanciados, se advierte que el Consejo hizo 0 recomendaciones, lo que resulta francamente inverosímil, por lo que se hace cuestionar si el actual modelo disciplinario, que se sostiene además de una enorme estructura burocrática, es adecuado y funcional para combatir la corrupción y la impunidad al interior del Poder Judicial de la Federación. O si por el contrario, el diseño actual del Consejo de la Judicatura Federal alienta la opacidad y la complicidad entre sus miembros por tratarse de una institución que actúa como juez y parte, dada la estrecha vinculación que guarda el Consejo con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien cuenta con amplias facultades para nombrar, remover e instruir a las personas servidoras públicas de mando que realizan actividades sustantivas. Por estas razones es que era necesario reformar al Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.